Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muy bien, en esta mañana veremos que en el servicio de la Iglesia Jesús debe ser preeminente. Y veremos dos puntos en esta mañana en el pensamiento de Pablo. En primer lugar, veremos en los versículos 24 al 27 que debemos estar dispuestos a sufrir para la gloria de Dios. Debemos estar dispuestos a sufrir para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, versículos 28 y 29, veremos que la forma de servir es con la Biblia como centro. Así que con la ayuda del Señor veremos en esta mañana, en el servicio de la Iglesia, Jesús debe ser preeminente. De eso se trata la epístola a los Colosenses, que Cristo debe ser el preeminente sobre todo, es decir, ser el primero, estar por sobre todas las cosas. En los días actuales podemos ver que la gente sí tiene a Jesús en un lugar importante, pero no es la preeminencia, no es el primero. Usted lo puede ver en personas religiosas. Tienen a Jesús, tienen una foto de Jesús, tienen la Biblia abierta en una parte en su casa, pero también creen en otras cosas. Tienen otras doctrinas o tienen una mezcla de diferentes creencias. Jesús allí no es el preeminente, ¿se fijan? Tiene un lugar, pero no es el primero. En la iglesia de Cristo, el Señor Jesucristo debe ser el primero. Y en esta ciudad de Colosas, estaba ocurriendo algo muy terrible, que era una herejía que amenazaba con salir de Colosas y afectar e infectar todas las demás iglesias que habían sido fundadas por Pablo. Es interesante que en los viajes misioneros de Pablo usted va a ver que Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Debió ser otro grupo de cristianos quien formó este grupo, pero allí en Colosas Pablo no fue el fundador. Una mezcla de judaísmo, gnosticismo y otras religiones paganas crearon un sistema religioso pagano que es la denominada herejía colosense. Por ejemplo, por inferencia nosotros podemos ver que adoraban a los ángeles, adoraban espíritus malignos, practicaban cosas de tipo ascética, también guardaban los 10 mandamientos y otras partes del Antiguo Testamento. Es decir, era una mezcla peligrosa, era una herejía destructora. Y Pablo entonces escribe esta epístola con el propósito de contrarrestar esto y proteger a las iglesias de esta herejía. Y lo principal es que si Cristo es lo principal, el centro de la iglesia, esa va a ser la base sana por la cual una iglesia va a poder crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Durante estos domingos hemos visto diferentes temas. Vimos en primer lugar en los versículos 1 al 14 que en la iglesia Cristo debe ser el preeminente por sobre todas las cosas. Luego vimos en los versículos 15 al 23 que Jesús es el soberano de la creación y de la salvación. Esto es muy importante porque la herejía colosense tenía algunos elementos donde se adoraban, por ejemplo, a los ángeles. Y Pablo dice en los versículos 15 al 17 que Jesús es Dios y es el creador. Por lo tanto, adorar a una criatura creada como un ángel no tiene mucho sentido.
Si hay un solo Dios verdadero y es el creador además de todas las cosas, Él es el único que debe ser adorado. También vimos ahí que el único que puede salvar es Cristo. Por lo tanto, Él debe ser el preeminente, el primero. En esta mañana entonces veremos que en el servicio de la iglesia Jesús debe ser preeminente. Pablo va a tocar el tema del servicio al Señor en la iglesia y del ministerio, y dice en primer lugar, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está preso cuando escribe la epístola a los Colosenses. Y uno siempre se hace la pregunta, ¿cómo Pablo podía tener gozo en medio de una prueba tan terrible, ¿no?, como estar preso? Las cárceles romanas eran muchas de ellas subterráneas y eran verdaderos agujeros, es decir, no eran celdas cómodas. Y además estaba con un cepo. Eso lo sabemos por otra cita donde él dice que está en un cepo. Es decir, estaba encadenado. Muy probablemente ni siquiera podía estar de pie, sino que tenía que estar como acurrucado. En una ocasión también Pablo pide elementos para cubrirse del frío. Por lo tanto, podemos pensar que estas cárceles romanas, que eran cuevas frías, él además estaba golpeado, probablemente tenía infecciones, tenía fiebre por los golpes, encadenado además. Pero Pablo en medio de eso tenía gozo. Y la pregunta es cómo Pablo lograba tener gozo en medio de circunstancias externas como esa. Bueno, ¿su secreto cuál era? Salmo, capítulo 16, si me acompaña. Salmo 16, 11. ¿Cuál es el secreto del gozo? Para tener gozo siempre, a pesar de lo externo, de las circunstancias externas. Salmo 16, 11. El Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En qué se basa el gozo? En algo interno, ¿sí? Si Dios vive en nosotros, si Cristo vive en nosotros, por lo tanto, podemos tener gozo no importa cuáles sean las circunstancias. El gozo, por lo tanto, es algo interno. Por eso que Pablo tenía gozo. No importaban sus circunstancias, él tenía gozo porque Cristo vivía en él. Y nosotros lo podemos también aplicar a nuestra vida. De nunca perder de vista de que Él vive en nosotros, por lo tanto el gozo de Cristo debiera estar siempre en nosotros, no importando las circunstancias externas. Dice que padece eso por vosotros, por los hermanos de la iglesia. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Desde aquel tiempo y hasta el día de hoy se han introducido elementos que son heréticos, como por ejemplo el ascetismo. Ascetismo significa golpear el cuerpo, maltratar el cuerpo, infligirme dolor incluso, para contrarrestar el pecado, para contrarrestar las tentaciones. Hay gente que hace eso. También hay personas que practican el ayuno, pero no como una forma verdadera de comunión con Dios para tener pleno tiempo para estar con Dios, sino que lo practican como un modo de ascetismo también. Castigan su cuerpo limitándose de alimentos para poder estar más cerca de Dios. Es una pequeña variante, un pequeño detalle, pero que hace la diferencia. Si yo practico el ayuno como una forma de ascetismo, eso está mal. Yo no debo castigar mi cuerpo para prevenir pecado o para prevenir la tentación. Para prevenir la tentación tenemos que ir a la palabra y a la oración nada más. Si practicamos el ayuno verdaderamente bíblico, la razón de hacerlo es para tener pleno tiempo para estar con el Señor en su palabra y en la oración. Para eso es. Pero hay personas que lo hacen como un modo de ascetismo, castigar el cuerpo. Eso es una práctica pagana. Incluso hay gente que golpea su cuerpo. Yo creo que ustedes lo han visto.
Eso no es una práctica bíblica. Cuando Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, no está diciendo que él practicaba el ascetismo, sino lo que él está diciendo es que por servir al Señor, él estaba padeciendo persecución y estaba preso por la causa del Evangelio. Tampoco significa que el Señor Jesucristo sigue sufriendo. Esto es muy importante. La obra de Cristo en la cruz, ¿está completa o está incompleta? Está totalmente completa. El Señor Jesús exclamó desde la cruz, consumado es. El sacrificio de Cristo en la cruz es totalmente completo. No hay nada que añadir a los sacrificios redentores de Cristo en la cruz. Absolutamente nada. En la Iglesia Católica, la misa católica es una extensión literal de los sufrimientos de Cristo. Y nosotros consideramos que ese es un error garrafal. El Señor Jesucristo ya no tiene que sufrir más, ni morir otra vez. El sacrificio de Cristo en la cruz está totalmente completo. Desde el momento que Él exclama, consumado es, y entrega su vida, la obra redentora del Salvador en la cruz está totalmente completa. Y no hay nada más que añadirle. Los sufrimientos que ahora nosotros podamos tener por Cristo son simplemente en ejemplo de Cristo. Son simplemente una forma de identificación con Cristo. Por ejemplo, usted recuerda que Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:3, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esos no son sufrimientos redentores. Usted ha visto que incluso hay personas que dicen tener estigmas, como los de la cruz. Eso no es de Dios, eso no es bíblico para nada. El sacrificio de Cristo en la cruz está totalmente completo. Y si ahora sufrimos por el Señor, es solamente en identificación con Él. Veamos un pasaje más. 2 Timoteo, por favor, también, capítulo 3, verso 12. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La vida cristiana no va a ser fácil. Dice aquí que los hijos de Dios que vivan piadosamente van a sufrir. Por su testimonio de Cristo al mundo van a ser odiados y van a ser perseguidos. Primera de Pedro también, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Volviendo entonces a Colosenses, hemos visto hasta aquí que una cosa fue el sacrificio de Cristo en la cruz, una cosa fueron sus sufrimientos y otra muy distinta son nuestros padecimientos. Muy bien. Los de Cristo son redentores, son de salvación. Nosotros, ni aunque todos muramos, podríamos salvar ni siquiera una sola alma. ¿Para qué son nuestros sacrificios, nuestros sufrimientos y la persecución que nosotros podamos sufrir? Simplemente una identificación con Cristo. Por estar unidos a Cristo, participamos de sus padecimientos. Pablo está diciendo entonces aquí que él, en identificación con su Señor, ha sufrido por él. En el comentario de Harrison, él dice, si la comunión con Cristo se detiene cuando se trata de participar en sus sufrimientos, entonces la comunión está bien lejos de ser completa. Fin de la cita. Y es cierto, ¿no? Si yo, siendo un hijo de Dios, empiezo a sufrir por el Evangelio y detengo mi comunión con Cristo por esto,
quiere decir que mi comunión con Él está muy mala. O si yo nunca he sufrido por Cristo, tengo que preguntarme, ¿es mi testimonio verdadero ante el mundo? ¿La gente realmente me conoce como un hijo, como una hija de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos. Versículo 25 de Colosenses 1. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Estamos viendo en primer lugar en esta sección 24 al 27 que debemos estar dispuestos a sufrir para la gloria de Dios. Pablo dice que al ser hijos de Dios y al ser llamados a servirle, hemos sido llamados a ser también ministros de Dios. Significa servidores de Dios en la iglesia. Tenemos que revisar cuánto estamos dispuestos realmente a servir al Señor, ¿no? Si estamos realmente dispuestos a servir y que incluso esto nos pueda costar sufrimiento. Muchas veces cualquier impedimento o cualquier obstáculo es suficiente para no estar dispuestos a servir al Señor. O cualquier impedimento es suficiente para no estar dispuestos a sufrir por el Señor. Hoy día hemos visto que ya el clima cambió, ¿no? Cambió de repente. Y quizás un poquito de frío puede ser suficiente para no asistir a la iglesia. Hace poco conversaba con un misionero que me decía, allá donde vivo, en el norte de Estados Unidos, a veces hay 30 grados bajo cero. Y eso es normal en casi todo el tiempo de invierno. Pero la gente no deja de ir a la iglesia por eso. Y nosotros acá tenemos una pequeña baja de temperatura y mucha gente no asiste a la iglesia por eso. Ni por el más mínimo sufrimiento las personas a veces están dispuestas a servir al Señor. O lo mínimo que es asistir a los cultos. Pablo dice, yo fui hecho ministro para servir a Dios y si tengo que sufrir, lo hago por identificación con Cristo, con mi Señor. Si Él sufrió por mi salvación, ¿cómo yo no voy a poder servirle a Él? Hay personas que no están dispuestas a trasladarse a la iglesia porque es muy lejos. Pequeños sacrificios creyentes no están dispuestos a hacerlo por la obra de Cristo. Dice aquí Pablo también, según la administración de Dios que me fue dada. Si usted lo nota, esto no es una decisión de nosotros. Pablo dice que por decisión de Dios, por administración de Dios, Él nos ha puesto para servir. Por lo tanto, no es una decisión que sea humana. No está tampoco en las fuerzas humanas, sino que es voluntad de Dios. Y nosotros hemos estudiado, recuerda cuando vimos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que la voluntad de Dios siempre es buena. Si Él quiere que le sirvamos, Él tiene buenos propósitos para nosotros. Y Él dice ahí que es para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. ¿No es un buen propósito? Es un maravilloso propósito. Así que tenemos que confiar. Si Él nos llama para servirle, debemos obedecer. Finalmente en el versículo 25 dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio de servir a Dios? Poner en alto la palabra de Dios. Ese es el foco principal que tiene la iglesia, poner en alto y proclamar la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios. Si usted va conmigo, por favor, a Mateo capítulo 28, veamos cuál es la gran misión que el Señor Jesús le ha dejado a la iglesia. Mateo 28, versículo 19. Vemos aquí el sacrificio, el esfuerzo de Pablo en el ministerio. No sé si usted ha visto también esas iglesias que hay en el campo, donde las personas caminan kilómetros para llegar a su iglesia, en medio de un clima no muy bueno. Pablo ha ido mucho más allá, ¿no? Él está preso por la causa de Cristo. Y la gran misión que tiene la iglesia, el Señor la dejó muy bien resumida en estos versículos. Versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra misión es hacer más discípulos para Cristo. Esa es la misión que tiene la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enseñando. ¿Enseñando qué? Las cosas que os he mandado. ¿Dónde está la palabra de Cristo y todo lo que Cristo enseñó? ¿Dónde está? En la Biblia, en la palabra de Dios. Por lo tanto, la misión de la iglesia es poner en alto la palabra de Dios. Aquí en Marcos también, capítulo 16, mire conmigo Marcos, ahí mismo al ladito. Vamos al capítulo 16 y veamos la versión de Marcos de la Gran Comisión. Mire lo que él dice en el versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el ministerio cristiano, la misión de la iglesia, sino proclamar la verdad de Dios? Esa es nuestra misión. Compartir con las personas, con todas las personas que nos rodean, las verdades de Dios. Abrir la palabra de Dios y compartirles de que solamente en Él hay salvación. Y los que crean, ¿qué hay que hacer con ellos? Enseñarles los fundamentos básicos de la doctrina bíblica de la palabra de Dios. Para eso Pablo fue hecho ministro, para eso Dios le llamó, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y es lo mismo para nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es la pregunta, ¿no? ¿Estamos colocando en alto la palabra de Dios, anunciándola cumplidamente? Es la pregunta que debemos hacernos. Versículo 26 de Colosenses 1. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es este misterio? No confundir con la palabra ministerio. Misterio, dice ahí. ¿Cuál es el misterio que había sido oculto desde los siglos de las edades? En las diferentes administraciones o dispensaciones que vemos en la palabra de Dios, vemos que este periodo de la iglesia ha sido único y extraordinario. Antes de la iglesia, antes de Hechos 2, no había iglesia. Y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia en un punto que estamos esperando, ya no va a haber más iglesia. Este misterio eterno, escondido por los siglos, ha sido la iglesia. No hubo iglesia antes y no va a haber después del arrebatamiento. Esta es una dispensación única y diferente en la administración de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas miraban hacia el futuro y sí, veían la venida del Salvador, de Cristo, pero nunca vieron la iglesia. Veían directo hacia el milenio, veían directo hacia la consumación de los tiempos, pero nunca vieron este periodo que ya llevamos más de 2000 años de gracia, llamado la iglesia. La iglesia es el misterio. Y mire, Pablo lo explica también en Efesios 2. Retrocedamos un poquito a Efesios, capítulo 3, verso 1. ¿Qué es este misterio de la iglesia? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio,
de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No había iglesia antes de Hechos 2, y no habrá iglesia después del arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4. Este es un periodo único que estaba escondido desde las generaciones, desde los siglos, que Cristo iba a venir al mundo y se iba a abrir esta puerta de gracia y misericordia y se iba a predicar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Y ya llevamos 2000 años de este tiempo y de este grupo único especial llamado la Iglesia. Cuando el Señor Jesucristo venga por su Iglesia en el arrebatamiento, va a comenzar otra administración, otra dispensación en la administración de Dios de las edades. Pero este periodo es único y especial. Por lo tanto, hermanos amados, estamos en una época especial, estamos en una época de la administración de Dios privilegiada. Y tenemos que cumplir la misión que nos ha sido dada, que es comunicar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, que es tomar la palabra de Dios y ponerla en alto, para que el mundo sepa que en Cristo hay salvación. Todavía hay tiempo de gracia hasta que Él vuelva. Después las cosas van a cambiar y va a haber otro sistema. Va a venir la gran tribulación y va a ser un periodo terrible para el mundo. Pero mientras eso no ocurra, estamos en este periodo de gracia en el cual la gente puede escuchar libremente por medio de la Iglesia este misterio que había estado escondido por los siglos, que de todos los pueblos se iba a hacer uno solo. ¿Quién es ese pueblo? La Iglesia. Hoy día, si un judío cree en Cristo, pasa a ser Iglesia. Nosotros, como gentiles que somos, creímos en Cristo y pasamos a ser parte de la Iglesia. Este cuerpo de Cristo, único y especial, existe solamente en este tiempo y ha sido manifestado a sus santos, a nosotros. Versículo 27 de Colosenses capítulo 1. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En estos tiempos, sin duda, de guerras, de hambrunas en algunos lugares del mundo, ¿cuál es la esperanza que tienen las personas? Simplemente que se resuelvan sus problemas, ¿no? Que cambie la situación en la que viven. Pero ¿cuál es la esperanza del creyente? Que cambie la situación, que mejore nuestra calidad de vida. Nosotros tenemos una esperanza que es una persona. Nuestra esperanza ni siquiera es el cielo. Nuestra esperanza es Cristo. A Él esperamos. Cristo es nuestra esperanza. En Él debemos siempre fiar, en Él debemos siempre esperar. Por Él es que nosotros vivimos, andamos y nos movemos, por el Señor Jesucristo. Y esta es la riqueza verdadera que tiene la Iglesia, este misterio que es la Iglesia, que hoy ha sido revelado. Cristo, Él es nuestra esperanza de gloria, y a Él debemos anunciar. Sin duda, un camino que ha tomado la apologética cristiana, yo creo que usted ha escuchado, ¿no?, de presentar defensa contra todo aquel que demande razón de ¿qué cosa? De la esperanza que hay en vosotros. ¿Han escuchado eso? Eso lo dice Pedro. Muchos se han volcado a tratar de explicarle a los inconversos la doctrina cristiana, o a explicarle razones de la ciencia o cosas así. Pero ¿cuál es la esperanza? La esperanza es Cristo. Por lo tanto, yo he visto cómo muchos han realmente perdido casi el rumbo con esto de la apologética y se han volcado totalmente a tratar de explicarle cosas a los inconversos que no pueden entender.
La esperanza es Cristo. Y si nosotros vamos a hablar de la fe o vamos a defender de alguna manera nuestra fe, es hablando de Cristo. Él es la esperanza de gloria. Todo eso que tratamos a veces de explicarle a las personas lo van a entender cuando tengan a Cristo. Muchos se esfuerzan mostrándole a la gente el arca de Noé y hablando del creacionismo. Y sí, está bien. Pero usted puede ver el reciente fallecido Stephen Hawking, que probablemente estudió toda la vida, y si hay alguien que debió creer en Dios era él, porque vio todo tal como era, pero aún así no creyó. Porque aunque usted le presente a una persona todas las evidencias de la creación, de la ciencia, si Cristo no hace una obra en su corazón, no va a pasar nada. Nosotros debemos presentar al mundo nuestra esperanza, y nuestra esperanza es una persona, el Señor Jesucristo. Hemos estado viendo entonces en esta mañana que el servicio de la iglesia, Jesús debe ser el preeminente. Debemos hablar de Jesús. Y hemos visto en estos versículos 24 al 27 que debemos estar dispuestos a sufrir para la gloria de Dios. Y finalmente, versículos 28 y 29, veremos que la forma de servir es con la Biblia como centro. Claro que sí, porque si Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, lo vimos en el versículo 18 de este capítulo 1, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo le habla la cabeza al cuerpo? ¿Cómo la cabeza le da órdenes al cuerpo? ¿Qué es lo que habla esta cabeza? Ninguna otra cosa que no sea la Biblia. Por lo tanto, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿cómo oye a la cabeza? Leyendo las Escrituras. Las Escrituras son nuestra única y verdadera autoridad. Cristo es la cabeza y Él, la cabeza, habla al cuerpo por la Biblia. Así que la forma de servir, en primer lugar, es estando dispuestos a sufrir, a dejar cosas, a acomodarnos a ciertas cosas, pero también colocando la Biblia como el centro. Allí Pablo ya lo dijo en el versículo 25, anunciando cumplidamente la palabra de Dios. Y con la Biblia en la mano, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestra labor, ¿cuál es? Anunciar, amonestar, enseñar y finalmente presentar. La labor nuestra como iglesia es poner en alto la palabra de Dios. Amonestar es una palabra muy interesante. Según el comentario de la Cueva, él explica y dice que amonestar significa fijar una convicción en la mente. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios a los creyentes, lo debemos hacer con ese ánimo, de que la palabra de Dios debe ser una convicción en nuestra mente, no mera información. Por eso que Santiago también dice hacedores, no solamente oidores. La palabra de Dios debe estar fijada en nuestra mente como una convicción, porque las convicciones producen acciones. Las personas que solamente fijan información en su mente pueden ser muy buenas para discutir nomás y para hablar y filosofar, pero las convicciones producen acción. Con la palabra de Dios debemos anunciar, amonestar, pero también enseñar a todo hombre en toda sabiduría. El Señor ha dado todos estos medios en Efesios capítulo 4, verso 11. Si me acompaña por favor a Efesios capítulo 4, verso 11, veamos cuáles son los ministerios que Él ha establecido para la enseñanza y para la edificación de la iglesia. ¿Cómo se edifica sanamente una iglesia? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si volvemos al verso 11, Pablo aquí establece los dones que ponen la fundación de la iglesia, el cimiento de la iglesia, que es este gran templo, ¿no? Que también Pablo le llama un cuerpo. Quienes ponen el fundamento para la iglesia, para luego la edificación de este templo que es la iglesia, dice ahí que son los apóstoles y profetas. Aquí mismo en Efesios, mire lo que dice el capítulo 2 y el versículo 20. Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién nos dio la Biblia? Este libro que es la palabra de Dios. Por supuesto, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado este libro inspirado. ¿Y quiénes fueron los escritores que Dios usó? Apóstoles y profetas. Y tenemos este libro inspirado por Dios. Y este es el fundamento. Y sobre este fundamento dice que se edifica el edificio. Verso 11, ¿quiénes son los que empiezan a edificar hacia arriba? Evangelistas, pastores y maestros. Los evangelistas son aquellas personas que tienen la capacidad innata para predicar el evangelio. Hay personas que siempre están predicando el evangelio. Nosotros aquí tenemos literatura, ¿no?, para predicar el evangelio, para entregar folletos, Nuevos Testamentos, el evangelio de Juan y otras porciones de la Biblia. Hay hermanos y hermanas que esto les nace de manera natural, no necesitan hacer ningún esfuerzo. Dios los ha dotado con una fuerza interior del Espíritu Santo en la cual siempre están preocupados por estar compartiendo el evangelio. Es muy probable que una persona así tiene este don de el evangelismo, de predicar el evangelio constantemente. Luego dice pastores y maestros. Algunos maestros han escrito que este es algo así como una sola palabra, pastor maestro. Pero, y aquí quizás es un poco técnico, pero les puede servir para comprender un poquito mejor lo que dice. En el original hay un solo artículo y dos sustantivos. Literalmente dice los pastores y maestros. Si los sustantivos estuvieran en singular, probablemente estaríamos hablando de un solo individuo. Pero en la regla que se establece para la gramática del griego del Nuevo Testamento, cuando los sustantivos están en plural, esa regla no corre. Por lo tanto, no dice pastor maestro, dice pastores y maestros, dos ministerios diferentes, porque están en plural. Y de hecho aquí está muy bien traducido. Sin duda, usted lo puede ver desde las traducciones más antiguas, desde Casiodoro de Reina. Él era un hombre que sabía más griego koiné que todos nosotros juntos, ¿no?, que todos los maestros de la modernidad. Era un extraordinario erudito y él sabía muy bien que eran dos individuos diferentes. A mí me llama la atención que hoy maestros muy respetados en sus teologías sistemáticas hablan de que es un puro hombre, un puro individuo acá, un pastor maestro. Y me llama la atención que ignoren esa regla.
están en plural los sustantivos acá. Por lo tanto, se nos habla de dos individuos diferentes. Pastores son aquellas personas que tienen la capacidad de alimentar y pastorear a la grey. Maestros son aquellos doctores, es el término, que pueden estudiar, interpretar y conocer hasta el nivel más profundo la palabra de Dios y enseñarla a la iglesia de tal manera que se puede entender. Perfectamente un pastor puede también tener la capacidad de maestro. No hay ningún problema con eso. Dios ha dado entonces evangelistas, pastores y maestros que construyen hacia arriba en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para que lleguemos a qué? A un varón perfecto, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí empalma perfecto, volviendo a Colosenses, con lo que él dice: presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿De qué debe ser la enseñanza, cualquier enseñanza en la iglesia? ¿A qué debe apuntar? A Cristo. Nuestra meta es que seamos conocedores de Cristo. Hoy día a mí con mucha pena veo que en muchos ambientes cristianos se invierten semanas para hablar de finanzas, por ejemplo. Se invierten semanas para hablar de la familia, pero sin hablar de Cristo. No es problema hablar de diferentes temas, pero ¿cuál debe ser el foco? ¿Hacia qué debe apuntar todo? Hacia conocer más a Cristo. En lugares se invierten semanas para tocar temáticas donde Cristo queda fuera. ¿Cómo administrar la iglesia? Y se habla de los pastores, de los diáconos, de cómo administrar la iglesia, de cómo hacer esto, aquello. Y Cristo queda fuera. El énfasis del servicio al Señor en la iglesia debe ser Cristo preeminente en todo. Él es el medio por el cual debe ser todo visto, a través de los lentes de Cristo. El Señor Jesucristo debe ser el centro, porque debemos presentar perfectos en Cristo Jesús a los creyentes en el conocimiento de Cristo, no en el conocimiento de otras cosas. Él debe ser lo principal. Usted puede ver a Cristo en todo. Usted puede ir al libro de Génesis y va a ver a Cristo por todos lados. Usted puede leer el libro de Levítico y leer todos los sacrificios y usted va a ver que todo apunta al Señor Jesucristo. Usted puede estudiar toda la historia de la conquista del pueblo de Israel en Josué y en Jueces y todo apunta a Cristo. Porque Cristo, ¿dónde tenía que nacer? Según Malaquías 5, en Belén. Por lo tanto, la conquista tenía que establecer al pueblo de Israel en la tierra prometida. Todo, absolutamente todo en la Escritura y toda enseñanza nuestra debe apuntar a Cristo. Nuestro propósito debe ser presentar maduro, completo en Cristo Jesús a todo hombre, a toda mujer en la iglesia de Cristo. Ese debe ser nuestro deseo. Que mi hermano en Cristo que tengo al lado llegue a ser completo en Cristo Jesús, en el pleno conocimiento de Cristo. Los padres, nuestro propósito debe ser que nuestros hijos sean completos en todo el conocimiento de Cristo. Entre las familias, el deseo para nuestra familia debe ser que sean completos en Cristo Jesús, conocedores del Evangelio de Cristo de manera cumplida, dice Pablo. Y finalmente, versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Requiere un esfuerzo, ¿no? Sí, requiere un esfuerzo. Pero ¿quién da el poder? Él da la fuerza. El Señor da la fuerza. Nosotros simplemente debemos ser dóciles a la guía y a la gracia del Señor. Dóciles. Nosotros no andamos amarrados con una cadena. A veces muchos creyentes piensan que es así. Pero es como el dueño de una mascota. Usted ha visto esas personas que llevan un perro muy fuerte, que lo lleva tironeando ahí con una cadena o con una correa, pero finalmente lo lleva a un parque abierto,
lo suelta y el animal sale corriendo y salta y corre un rato, pero ¿qué hace después de un ratito? Vuelve al lado de su amo y se sienta al lado. Los creyentes, de alguna manera, encontramos una similitud en eso. Nosotros no estamos amarrados con una cadena y andamos a los tirones, ¿no?, por todos lados. Estamos totalmente libres, pero siempre estamos al lado de nuestro amo y de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Él es el que nos da la fuerza y la potencia para obrar. Allí al ladito en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses también es una epístola carcelaria, él está preso también. Y él escribe a los hermanos para dar gracias que en medio de su escasez ellos le habían enviado una ofrenda. Y él dice: a pesar de todo lo que me pasa, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Eso dice literalmente el versículo. ¿Tenemos que servir al Señor? Él pone la fuerza. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser simplemente obedientes y tener en cuenta que Cristo debe ser el centro de todo este servicio. Vimos en esta mañana en el servicio de la iglesia, Jesús debe ser preeminente. Vimos que debemos estar dispuestos a sufrir para la gloria de Dios. Y vimos también que la forma de servir es con la Biblia como centro. Sirvamos al Señor. Es la mejor manera de invertir nuestra vida, poner nuestra vida al servicio de Dios, estando dispuestos a sufrir y la Biblia siempre como centro. Lámpara es a mis pies tu palabra. La levantamos y ella alumbra el camino del ministerio que debemos llevar adelante. Confiemos en ella. Ella es luz para nuestra vida y también para el mundo. Oremos.